Bueno, continuamos con esta parte 2. Vamos a hablar específicamente de la modulación. ¿Qué es la modulación? Es el proceso de modificar una señal que contiene información en una señal completamente equivalente capaz de ser transmitida. Esto suena a lo mejor medio complejo, pero ya van a ver que es algo bastante simple. En general, el proceso consiste en utilizar una señal denominada portadora, que suele ser de mayor frecuencia, pero que contiene a su vez la misma información que la señal de mensaje. ¿Por qué se hace esto? Básicamente porque es más eficiente transmitir en algunos medios con señales de mayor frecuencia. El problema es que si yo modifico directamente las frecuencias de la señal mensaje sin un proceso razonable, estoy destruyendo el mensaje formalmente. Entonces, bueno, este proceso de la modulación es lo que viene a solucionar este problema. Para ser más concretos, vamos a definir entonces la modulación como una alteración sistemática de alguno de los parámetros de una señal de alta frecuencia que llamamos portadora en función de un mensaje o variación de una señal de baja frecuencia que vamos a llamar moduladora. Entonces, como para resumir, portadora, la señal de alta frecuencia, la que se puede transmitir fácil, y moduladora, la señal mensaje, que es lo que realmente queremos transmitir desde el origen al destino. Bueno, de acuerdo a esto, nos vamos a dar cuenta que podemos cambiar cualquiera de los parámetros de una señal. En el caso de una señal analógica, pueden ser la amplitud, la frecuencia o la fase. Cualquiera de estos tres parámetros lo podemos cambiar en función del mensaje que queremos transmitir. Acá podemos ver a lo que nos referimos. Bueno, acá tenemos la amplitud, es el valor de la señal en un determinado instante de tiempo. La frecuencia es la cantidad de repeticiones por unidad de tiempo, ¿sí? O la inversa del periodo, como podemos ver acá. Y la fase es el tiempo desde en el que empezamos a medir, desde que la señal pasa por su valor cero. Pero veamos por qué vendría a ser necesario modular, como para que quede bien clarito. La principal causa para que tengamos una necesidad de modular es adaptar el transmisor al medio, para que esta transmisión sea más eficiente. Es imposible en muchos medios de transmisión irradiar una señal con baja frecuencia. Y para ilustrar esto vamos a ver un ejemplo muy típico. Ya hablamos en la clase pasada, y hay varios, cuando yo pedí un ejemplo de un sistema de transmisión analógico, mencionaron las radios que pueden ser AM, FM, ¿sí? Y lo típico en una radio es escuchar la voz del locutor. Entonces en este ejemplo vamos a tomar este tema, digamos. Vamos a suponer que queremos transmitir una señal de audio, ¿sí? Que puede ser música, la voz o lo que sea, que muy infrecuentemente supera los 20 kHz de frecuencia. Una señal de audio que pueda ser escuchada por el oído humano tiene alrededor un rango de frecuencias que va entre los 10 Hz y los 20 kHz. Hay muy pocos seres humanos que pueden escuchar por debajo de los 10 Hz o por arriba de los 20 kHz de frecuencia, donde 10 Hz son los sonidos graves y 20 kHz obviamente los sonidos más agudos. Para que el ejemplo sea más visible, vamos a tomar el extremo superior, o sea el de los 20 kHz de frecuencia, ¿sí? Si miramos la teoría electromagnética, nos vamos a dar cuenta rápido que para que una antena pueda irradiar eficientemente una señal en el aire, la longitud física no puede ser menor que la décima parte de la longitud de onda de la señal, ¿sí? ¿Qué es la longitud de onda de la señal? Bueno, es un valor que se calcula de la siguiente manera. La longitud de onda lambda es igual al coeficiente de velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, sobre el valor de la frecuencia al que hacemos referencia. En este caso, 20 por 10 a la 3, ¿sí? 20 kHz. ¿Sí? Segundos a la menos 1 es la notación de la famosa unidad descubierta por el físico alemán Hertz.
¿sí? Si hacemos este cálculo, nos da un valor de 1500 metros, ¿sí? Esto significa que para que podamos irradiar una señal de 20 kHz en forma eficiente a través de una antena, esta antena debería tener alrededor de 150 metros. Como podemos ver, es digamos, físicamente imposible hacer una antena de 1,5 cuadras, ¿sí? En primer lugar, y en segundo lugar, la potencia que necesitaríamos para irradiar sería altísima por el tamaño de la antena. Entonces, bueno, por eso vemos que para que este número de la longitud de onda sea menor y se pueda irradiar eficientemente, lo que tenemos que hacer es aumentar la frecuencia. Lo de arriba es una constante, así que por lo tanto no se puede modificar. Así que no nos queda otra que aumentar la frecuencia. Y esto es lo que vamos a hacer con la modulación. Pero bueno, dentro de la modulación vamos a ver qué tipos existen. Por supuesto, lo que veníamos viendo en este momento es la modulación analógica, ¿sí? Dentro de esta podemos encontrar la modulación analógica continua, ¿sí? En donde es la que frecuentemente se usa para la transmisión de la voz humana o la música, donde tenemos la modulación de amplitud, la modulación angular, que no es tan conocida, en la que digamos que la modulación angular, que puede dividirse en modulación de frecuencia y modulación de fase. La que no es muy conocida es la modulación de fase, ¿sí? También llamada a veces modulación angular, ¿sí? La que por supuesto siempre conocemos y usamos prácticamente a diario es la modulación de amplitud o la modulación de frecuencia, AM y FM por sus siglas en inglés. También tenemos la modulación analógica por pulsos, ¿sí? Este es un proceso discontinuo y consiste básicamente en cambiar la portadora por un tren de pulsos a intervalos regulares, ¿sí? El proceso de modulación se realiza de la misma manera, ya que sigue siendo analógico, ¿sí? Modificando en forma proporcional algunos de los parámetros de esos pulsos, ¿sí? Puede ser la amplitud de los pulsos, la posición de los pulsos o el ancho del pulso, ¿sí? Es algo similar a la modulación analógica continua, nada más que en vez de usar una señal analógica como portadora, se utiliza un tren de pulsos como portadora. Y por otro lado tenemos la modulación digital. La modulación digital se conoce con el nombre de modulación por impulsos codificados, PCM por sus siglas en inglés, Pulse Code Modulation, y básicamente es un tema que vamos a ver en la próxima unidad en detalle, ¿sí? Bueno, veamos la modulación analógica. Acá tenemos unos gráficos de cómo quedaría una modulación en amplitud, por ejemplo, en donde la portadora es una señal de alta frecuencia que tiene una amplitud constante y el mensaje es una señal de baja frecuencia, ¿sí? Que puede o no tener amplitud constante. Una vez que logramos la modulación, vamos a obtener una señal como este tipo, ¿sí? Como dice mensaje modulado en AM, donde vemos que la señal tiene la frecuencia de la señal portadora, pero la amplitud de esa va variando en función de la señal moduladora. Algo similar pasa con la modulación de frecuencia o FM, donde en este caso tenemos el mensaje que está representado con una onda cuadrada, básicamente por una cuestión de sencillez del gráfico, ¿sí? Pero puede ser analógica tranquilamente, y tenemos acá abajo la portadora sin modular. Si observamos cómo está esto al modular en frecuencia, significa que en la parte de los pulsos bajos hay una mayor frecuencia y en la parte de los puntos altos hay una menor frecuencia, ¿sí? Esto así es como se vería una onda ya modulada en frecuencia. Y por último, la modulación de fase, que también por una cuestión de simplicidad y que se pueda ver en el gráfico, utilizamos como mensaje una onda cuadrada, ¿sí? Nos damos cuenta que en los cambios de sentido, la señal moduladora, fíjense que se nota acá unos piquitos, ¿sí? Específicos, ¿sí? Bueno, acá va cambiando la fase en el momento que cambia la polaridad de la señal mensaje, de la señal moduladora en este caso. Bueno, por último tenemos
también la opción de la modulación analógica por pulsos, ¿sí? Es lo que estamos viendo acá. Como pueden ver, los gráficos son muy similares a la modulación analógica, ¿sí? Simplemente que la portadora en este caso es un tren de pulsos, ¿sí? Bueno, acá podemos ver cómo queda en este gráfico la señal modulada, tanto por amplitud de pulso, posición de pulso. Fíjense cómo en este caso se van corriendo los pulsos, ¿sí? Con respecto a la base. Estas líneas punteadas que están acá son el desplazamiento de los pulsos, ¿sí? Entonces fíjense cómo queda una onda modulada por posición de pulso. Y acá tenemos, bueno, lo mismo pasa con la modulación por duración de pulso, ¿sí? Fíjense que cuando el valor de la señal mensaje aumenta, el ancho del pulso también lo hace. Un concepto importante en el que quisiera hacer hincapié es el concepto de la velocidad de un canal de transmisión. Para eso tenemos que mirar un poquito otro concepto del que ya algo hablamos, pero lo quiero dejar un poquitito más claro a través de esta filmina. Este es el concepto del ancho de banda del medio de transmisión. El ancho de banda formalmente de un medio de transmisión es aquel rango de frecuencia en donde la atenuación se mantiene en su mínimo nivel y relativamente constante. Sería más o menos como se ve aquí en el gráfico. Este gráfico es un gráfico típico de el ancho de banda de cualquier medio de transmisión. Obviamente los valores de F1 y F2, que son las llamadas frecuencias de corte, son diferentes para cada medio de transmisión, y las curvas no son exactamente iguales, pero podemos decir que cualquier medio de transmisión tiene aproximadamente esta forma. Este gráfico nos está mostrando un gráfico de la atenuación con respecto a la frecuencia. Como podemos ver, la atenuación es muy alta. En algún momento, si voy variando la frecuencia, cae, se hace constante durante un tiempo y después, si sigo aumentando la frecuencia, vuelve a subir. Está considerado un estándar que cuando la atenuación sube en un 10% o en 3 dB, como se puede ver acá, se definen lo que conocemos como los puntos de corte del ancho de banda. Y en este caso, F2 menos F1 sería lo que nosotros consideramos el ancho de banda de este medio de transmisión, que se mide en Hertz, por supuesto, porque es una diferencia de frecuencias básicamente. Para este ancho de banda se demuestra, digamos, no voy a entrar en el detalle de cómo es la demostración, pero créanme que la velocidad máxima de transmisión para este medio de transmisión es igual al ancho de banda por el logaritmo en base 2 de 1 más la relación señal-ruido. ¿Qué es la relación señal-ruido? Es un componente prácticamente constante que está indicando la relación que existe entre el nivel de señal y el nivel de ruido intrínseco, del que ya hablamos un par de diapositivas atrás. Bueno, y nos quedaría el último tema, que es el tema del multiplexado. El multiplexado es un mecanismo que también se le puede dar el nombre de multicanalización. Esto permite aprovechar al máximo la capacidad de transmisión de un canal, ¿sí? Esto nos da la posibilidad de enviar varios mensajes simultáneos, de tal modo que puedan ser recuperados individualmente en el extremo receptor. Dentro del multiplexado tenemos dos tipos: la multiplexión por división de frecuencia, ¿sí? Que esto se muestra acá en el grafiquito, en donde básicamente lo que se hace es tomar el ancho de banda completo del canal, ¿sí? Y se lo divide en subcanales. Es importante decir que esta división no es inocua, ya que para que esto funcione yo debo dejar una serie de bandas de guarda, y esto me consume alguna porción del ancho de banda, ¿sí? Es decir, que la suma de los subcanales no me da exactamente el ancho de banda que yo tengo en total. Bueno, este tipo de multiplexión se utiliza básicamente cuando tengo un ancho de banda importante y tengo que transmitir varias cosas en forma simultánea. Un ejemplo típico de esta multiplicación por división de frecuencia es la señal de videocable que ustedes suelen tener en sus casas, ¿sí?
donde la señal de videocable tiene en estos especies de subcanales cada uno de los canales que ustedes ven en el televisor. Lo único que hace el televisor es ir seleccionando la frecuencia la cual ustedes quieren ver, ¿no? Por supuesto me refiero al videocable analógico, ¿no? O sea, esto es totalmente distinto en el caso de los servicios digitales que andan dando vuelta en este momento. Bueno, y por último la multiplicación por división de tiempo, que básicamente, una cosa que me olvidé, en el caso de la multiplicación por división de frecuencia, esto básicamente solo se puede usar para canales de tipo analógico. La multiplicación por división de tiempo suele utilizarse únicamente para servicios de tipo digitales, ¿sí? Básicamente lo que se divide, en vez de dividir el ancho de banda, se divide el tiempo en intervalos. También hay que dejar bandas de guarda, fíjense en el gráfico, ¿sí? Que aparecen estas banditas de guarda, ¿sí? Lo que me permite es utilizar todo el ancho de banda que tengo disponible en el canal para transmitir una porción de información. Esto es bastante útil cuando yo tengo algún sistema de transmisión paquetizado, de tal manera que puedo transmitir todo un paquete o una serie de paquetes durante cada uno de los intervalos de tiempo. Básicamente para este tipo de multiplicación, como les dije, se requiere el uso de algún tipo de módem.